a esta, vamos a dar inicio a esta sesión científica de este viernes, de este frío viernes de mayo. No tenemos asuntos centrados en esta ocasión y vamos a dar entrada entonces a al doctor Mauro Trama y a la doctora Julieta Janete Espinosa Camaña para la presentación del primer trabajo: migración del dispositivo intrauterino a recto, extracción endoscópica, reporte de un caso. Por favor, doctores, gracias por estar presente y vamos a escuchar atentamente el trabajo. Hola, buenas noches. Paso a compartir pantalla. Buenas noches. Sí, por favor. Bueno, buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Coloproctología por el espacio que me permite para presentar mi caso clínico. Y bueno, para comenzar me voy a presentar. Mi nombre es Mauro Trama, soy cirujano general, fellow de Coloproctología del Hospital José María Pena. Y hoy voy a presentar un caso clínico titulado Migración de dispositivo intrauterino a recto, extracción endoscópica. A modo de inicio, mencionar que el dispositivo intrauterino es un método anticonceptivo seguro y eficaz, usado ampliamente a nivel mundial, pero que no está exento de complicaciones como las que pueden ser sangrado, embarazo ectópico, perforación uterina, infección y otras de presentación menos frecuente como puede ser su migración o la formación de fístulas hacia el tracto digestivo. La incidencia de migración del dispositivo intrauterino está descrita en la bibliografía entre un 0,2 a un 0,87 por cada 1000 inserciones, habiendo un subregistro importante en la bibliografía que nosotros estudiamos. Inicio la presentación del caso clínico comentando la paciente que llega a nuestro hospital, una paciente femenina de 21 años, nulípara, que consulta el servicio de urgencias por sensación de cuerpo extraño y salida de hilos a través del canal anal. Como antecedente menciona la colocación de un dispositivo intrauterino 8 meses previo a la consulta. La paciente es evaluada en la guardia mediante examen físico. El abdomen se encontraba asintomático. Al examen proctológico se evidencia la salida de hilos por el canal anal y el tacto rectal, aproximadamente a 8 centímetros del margen anal, se palpa un cuerpo extraño en la cara anterior del recto. Se le solicitan estudios complementarios para iniciar una ecografía transvaginal y un par radiológico de pelvis de frente y perfil. En la ecografía transvaginal informa un útero en retroverso, anexos conservados, sin evidencia del dispositivo intrauterino en la cavidad. Y la radiografía de pelvis evidencia el dispositivo intrauterino desplazado sobre topografía rectal en región presacra. A continuación, la paciente llega al consultorio de coloproctología, donde al examen físico nosotros no podemos constatar la salida de hilos a través del ano. Entonces le programamos realizar una videorectoscopía con preparación de enemas y con anestesia local. Le realizamos una videorectoscopía donde se evidencia aproximadamente entre 8 y 10 centímetros del margen anal, un cuerpo extraño cubierto por materia fecal y restos, sin poder evaluar correctamente su base de implantación. Entonces volvemos a plantearnos realizar bajo anestesia general y en conjunto con el servicio de ginecología, en el mismo acto anestésico, una histeroscopía y una endoscopía con eventual extracción. También habíamos programado realizar eventualmente una plastia transanal si el defecto post-extracción era mayor al esperado. Iniciamos el procedimiento, inicia el servicio de ginecología una histeroscopía, donde se ve en el video que se constata el canal endocervical con mucosa normal y la cavidad endouterina con mucosa normal. Esas marcas que se ven en el fondo uterino son de la histerometría previa. Se constatan ambos ostium y no se constata el DIU, ni se ven cicatrices ni trayectos fistulosos en la mucosa.
A continuación, el Servicio de Cirugía General le realiza una videorectoscopía con preparación previa de Varex y anestesia general hicimos, porque hicimos los 3 procedimientos. Se constata a 8 centímetros del margen anal el cuerpo extraño, esta vez limpio, constatándose bien su base de implantación, compatible con el dispositivo intrauterino. Se progresa una pinza de cuerpo extraño y se toma por uno de sus extremos. Se tracciona muy suavemente hasta que cede y se extrae en forma completa. Nos aseguramos de que no haya quedado ningún fragmento y volvemos a hacer una videorectoscopía de control para evaluar el defecto mucoso, evidenciándose un defecto mucoso mínimo sin sangrado activo, por lo que se decide un manejo conservador. La paciente evoluciona favorablemente, con egreso hospitalario 24 horas posteriores al procedimiento. Le realizamos controles clínicos los 7 días posteriores y al mes, con evolución favorable, y continuó sus controles ginecológicos en forma favorable. Este caso nos llevó a hacer una revisión bibliográfica de distintos casos que encontramos de migraciones de dispositivo uterino, encontrando migraciones a distintas partes del cuerpo, como puede ser intestino delgado, recto sigma o incluso la pared abdominal. Estas publicaciones las encontramos en revistas publicadas en revistas chilenas, revistas colombianas y españolas, y son distintos casos de migraciones de dispositivos uterinos, donde nosotros encontramos que coincidían que hay factores de riesgo comunes para la migración del dispositivo intrauterino, los cuales pueden ser el DIU de cobre, su inserción durante la lactancia, durante la menorrea posparto, la inserción posparto menor a 6 meses, el útero en retroverso o la nuliparidad, que eran 2 factores presentes en nuestra paciente, los antecedentes de aborto y la experiencia del personal para su colocación. Dentro de la bibliografía también encontramos que la perforación uterina con migración puede ser catalogada tanto como primaria como secundaria. Aquella que es descrita como primaria o inmediata es la que ocurre durante la inserción del dispositivo intrauterino y se produce por lesión penetrante directa sobre el miometrio. Sus características clínicas son dolor abdominal agudo, intenso y súbito, que puede estar acompañado por sangrado genital, mientras que su forma secundaria o tardía es debido a la erosión gradual a través del miometrio. Generalmente se manifiesta en forma asintomática u oligosintomática, y el intervalo entre su inserción y el diagnóstico puede variar desde varios días hasta años. Dentro de la bibliografía nos enfocamos en los casos que estaban descritos migraciones a recto, y encontramos 22 reportes de casos, donde la extracción endoscópica fue el abordaje más utilizado, y en los casos de sospecha de perforación a cavidad se combinó un abordaje mediante laparoscopía y endoscopía. En cuanto al abordaje endoscópico, los trabajos y nuestra literatura, nuestra revisión bibliográfica, podemos coincidir que la extracción endoscópica completa es un procedimiento seguro, y esto se ve favorecido por la localización extraperitoneal del recto, lo que permite una extracción endoscópica que suele ser segura, sin lesión significativa de los tejidos circundantes y con un mínimo trayecto residual que suele reparar espontáneamente. En el caso de que se constaten defectos posteriores a la extracción mayores de 0,5 centímetros, se puede utilizar endoclips u ovesco o realizar rafias a través de un dispositivo transanal. Aquellos orificios que sean menores de 0,5 centímetros o aproximado son pasibles de un tratamiento conservador y de cierre espontáneo. A modo de conclusión, y como conclusión también de nuestra revisión bibliográfica y nuestro caso clínico, podemos asegurar que la perforación y la migración rectal mediante dispositivo intrauterino suele ser oligosintomática o asintomática y es de presentación rara. El manejo de estos casos debe ser individualizado particularmente en cada paciente. Su estudio inicialmente puede ser mediante una radiografía, un par radiológico de pelvis, de frente y perfil, o una ecografía transvaginal para localizar y constatar la ubicación del dispositivo intrauterino, y eventualmente se puede complementar con otros métodos de imágenes más complejos, como puede ser una tomografía computada o una resonancia. La extracción endoscópica en todos los casos concluye diciendo que es factible y segura, y no encontramos en la bibliografía casos descriptos de peritonitis o fístulas rectouterinas luego de la migración del DIU y su extracción endoscópica. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Queda abierta la discusión para el trabajo que se presentó recién. ¿Hay una pregunta? Yo no estoy viendo bien si hay alguien, si levanta la mano alguien, no sé por qué. Quería preguntar, ¿ustedes cuando empezaron a ver la paciente sospechaban de la migración o fue un hallazgo? No entendí esa parte, me perdí. Disculpame. La paciente inicialmente consulta a la guardia por los hilos y el único antecedente que menciona de una intervención es la colocación de ese DIU. Entonces, lo primero que hicimos fue la radiografía y la eco transvaginal para constatar dónde estaba en segundo lugar hicimos una histeroscopía en el mismo acto anestésico para constatar de que no hubiera una fístula o un trayecto entre ambos. Una vez que tuvimos las tres primeras imágenes donde veíamos bien que estaba desplazado y la tercera, mediante histeroscopía, que no había ninguna cicatriz ni ninguna sospecha de fístula, ahí pasamos a hacer la endoscopía y traccionamos de manera más segura. Bueno, nadie quiere preguntar acerca de este trabajo, de la gente que está en línea. No veo a nadie, por lo menos no. ¿Qué ¿Hay tal? Buenas alguien? noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Marta Renulén y le quería hacer una pregunta al doctor Trama, si es posible. Sí, sí, Marta. Bueno, no, quería saber, en caso él dijo que mayor a medio centímetro, menor a medio centímetro, la conducta es expectante y ver la evolución. ¿Qué hubiera pasado en caso de haber una lesión mayor, si el equipo estaba capacitado, qué otra conducta se le podría haber realizado a esta paciente? Bueno, nosotros inicialmente habíamos programado realizar en la misma acto anestésico la histeroscopía, la endoscopía, y si el defecto era mayor en ese caso, íbamos a hacer un abordaje transanal y una rafia a través del ano. ¿Sí? Lo que se puede usar en esos casos son endoclips o clips de Ovesco. En el momento que tratamos a la paciente no teníamos stock de clips, pero hubiese sido también una alternativa útil. Estamos capacitados para utilizarlo, obvio. Pero bueno, habíamos programado hacer un abordaje por vía transanal, una rafia, si el defecto era mayor. Muchas gracias. No hay que- ¿Alguna otra pregunta al doctor? Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante su Gracias. caso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eh, Vamos a pasar al segundo trabajo entonces. Está presentado por el doctor Alejandro Barbosa. Se trata de resección segmentaria de colon transverso, abordaje laparoscópica, cirugía paso a paso. Doctor Barbosa, por favor. Buenas noches. Voy a compartir Buenas pantalla. noches. Ahí va. ¿Se ve bien? No, ahora sí, ¿Ah? yo por lo menos. Perfectamente. Bueno, muy bien. Primero, también agradecer a la Sociedad Argentina de Coloproctología que nos permite No, quiero ver una presentar el cosa. trabajo el día de hoy. Y bueno, nada, el paciente que traemos a presentar, como dijo el presidente, es una colectomía segmentaria del colon transverso, la cirugía paso a paso. Un paciente que fue atendido y tratado en la unidad de coloproctología de la Médica Uruguaya. Nos pareció pertinente realizar una breve revisión bibliográfica respecto del tema y por qué entendemos que es importante tener bien sistematizada este tipo de resecciones segmentarias, para luego sí pasar a mostrar lo que es el video. Bien, respecto a la importancia del tema, los cánceres del colon transverso, el tercio medio del ángulo esplénico, reportan en la bibliografía internacional una baja incidencia entre el 5 y el 10% de lo que son los colorectales, y esto ha llevado a que en el correr del tiempo y antiguamente hubiera mucha controversia respecto al manejo de este tipo de lesiones. Controversia, ¿por qué? Bueno, principalmente porque se las asoció durante mucho tiempo un peor pronóstico. Se entendía este tipo de lesiones debutaban con complicaciones del tipo obstructivo o complicaciones perforativas, que asociaban además una histología agresiva y esto hacía entonces a un pronóstico sombrío. A su vez, también durante mucho tiempo se entendió que la vascularización de estas zonas que caían en una
zona gris de lo que era el territorio colorectal, y la vascularización era dependiente de más de una arteria tributaria. Eso hacía que la diseminación linfática también pudiera ser dual o variable, y durante mucho tiempo no existió un consenso real en la extensión de lo que eran las resecciones oncológicas en el colon transverso, principalmente en el ángulo y en el tercio medio. Las resecciones terminaban siendo más que nada arbitrarias y no eran basadas estrictamente en lo que es evidencia científica. Y bueno, por eso hubo durante mucho tiempo necesidad de arribar un consenso, y traemos a colación bibliografía al respecto. Esto es un trabajo publicado en el año 2022, bastante actualizado. Es un consenso de expertos que utilizó la técnica del Delphi, y que lo que buscaba justamente era consensuar conceptos anatómicos y definiciones respecto de cuáles eran las técnicas ideales en la resección de este tipo de tumores. La técnica del FI, bueno, es básicamente se envía un cuestionario, en este caso fue a expertos en distintos centros de referencia a nivel mundial, con experiencia en el asunto, y a partir de las respuestas que dichos expertos enviaban, se generaron 3 tipos de recomendaciones: fuertes con un consenso por encima del 75%, moderadas entre 50 y 75%, y un consenso débil por debajo del 50%. Lo interesante de todo el trabajo es que para definir los tumores del ángulo del colon transverso, el consenso estableció que eran lesiones que se encontraban en el ángulo propiamente dicho, y hasta 10 centímetros aproximal hacia el colon transverso, y 10 centímetros en distal hacia lo que es el colon descendente, ¿ah? Siendo que más allá de 10 centímetros en el colon transverso se entendían ya eran lesiones propiamente dichas del tercio medio. Otra cosa muy interesante, y un poco en contraposición con creencias previas, es qué tipo de resección emplean o optan los cirujanos que se dedican a esta materia cuando las lesiones asientan a nivel del ángulo. Optan por resecciones extendidas, colectomías izquierdas, derechas o colectomías subtotales, o por lo contrario, optan por resecciones segmentarias. Y también, con un fuerte nivel de recomendación, los cirujanos optaron por resecciones segmentarias. Respecto de la vascularización y la diseminación linfática, que era el otro elemento también en donde no existió un consenso, Sí, entendido dependiente de la cólica izquierda, sí. la rama izquierda de la cólica media principalmente. El Estoy drenaje con esta cosa, Manuel. dependiente del drenaje arterial, lo que conlleva que la resección oncológica implique el vaciamiento de dichos territorios. Lo otro que también quedaba un poco por derribar, bueno, es un poco lo comentaba al principio de la presentación: peor pronóstico, o sea, peores resultados perioperatorios, peor pronóstico de las lesiones que asientan a nivel del colon, del ángulo izquierdo del colon, respecto de lesiones en otras topografías del colon, y peores resultados a largo plazo. Este trabajo, publicado en 2020, habla de las características clínicas y patológicas y los resultados a largo plazo en lesiones del ángulo colónico izquierdo. Es un estudio retrospectivo, como la mayoría de la bibliografía que hay al respecto, y es un estudio multicéntrico de cohortes. Fueron también múltiples centros a nivel mundial, centros en referencia en la materia. Y lo que se hizo en este caso fueron, en un periodo de tiempo que fue de 2004 a 2016, se tomaron una serie de pacientes con tumores de colon en el ángulo, que en el total de los pacientes admitibles en el estudio, que eran aproximadamente 20.000, 640 presentaron tumores del ángulo, o sea, aproximadamente el 3%, adecuado a o acorde a lo que habíamos comentado respecto a la incidencia, y se los comparó. Por cada lesión del ángulo se lo comparó con una lesión del colon derecho y con una lesión del colon sigmoide. Se terminaron aproximadamente incluyéndose 1.900 pacientes. Esta tabla lo que muestra son los resultados perioperatorios, y lo interesante es que, independientemente de la topografía, o sea, los tumores del ángulo comparados con los tumores del colon derecho y el colon izquierdo, presentaron aproximadamente la misma cantidad de resecciones R0 o con intención pretendidamente curativa, la misma media de resección ganglionar, sabiendo que por encima de 12 ganglios cosechados la calidad oncológica está validada, el mismo también promedio porcentaje de incidencia de complicaciones de tipo moderada, leve y severa, medidas por la escala de Clavien-Dindo, y también el mismo o la misma media de estancia hospitalaria y de necesidad de cirugía de reintervención. O sea, los resultados perioperatorios fueron muy similares, y el peor pronóstico queda un poco desterrado. Por otro lado, también está el tema de los resultados oncológicos, de los resultados a largo plazo. Estas gráficas tipo Kaplan-Meier de sobrevida
muestran la supervivencia global, la supervivencia al cáncer específica, la supervivencia global en los pacientes con cirugías entendidamente curativas y la supervivencia cáncer específica para pacientes también con cirugías entendidamente curativas. Son 3 curvas, la curva verde muestra lo que son las lesiones del ángulo, la curva roja las lesiones del colon derecho y la curva azul las lesiones del colon izquierdo. Lo que es interesante es que no existe una diferencia estadísticamente significativa que permita apoyar este preconcepto de que estas lesiones tenían una supervivencia limitada respecto a lesiones en otro asiento del colon. Este otro trabajo lo que muestra, bueno, es las resecciones segmentarias del colon derecho como un tratamiento efectivo para las lesiones del ángulo. Es un trabajo retrospectivo del grupo italiano para el estudio de las patologías colorectales. Y lo que muestra, bueno, es un poco lo mismo. Acá lo que se hizo fueron tomar pacientes de 19 centros italianos en un periodo de tiempo. Fue publicado en 2020, disculpen, me olvidé de comentar eso, en la revista Enfermedades del Colon y del Recto. Y lo que comparó fueron las resecciones extendidas para el tratamiento de las lesiones del ángulo versus resecciones segmentarias. O sea, resecciones extendidas, izquierdas extendidas y resecciones segmentarias del ángulo. Y se los agrupó en 2 brazos, el brazo A y el brazo B. El brazo B son las resecciones segmentarias y el brazo B las resecciones extendidas. Se compararon los resultados perioperatorios, misma incidencia de complicaciones perioperatorias, entre las que están fuga anastomótica, la hemorragia, la obstrucción, la infección del sitio quirúrgico, y misma mortalidad perioperatoria medida a 30 días. O sea, los resultados de la cirugía son muy similares, el pronóstico sombrío queda un poco también de este trabajo. Y si vamos a ver lo que son los resultados a largo plazo, esta curva de Kaplan-Meier también muestra la sobrevida media 120 meses, en una media de seguimiento de aproximadamente 45 meses, y vemos que las 2 curvas, o sea, las resecciones extendidas y resecciones segmentarias, tienen una misma o muy similar sobrevida. Fin del debate, bueno, creemos un poco que sí, estos 2 trabajos lo que hablan es un poco de eso, cuál es el tratamiento óptimo electivo para las colectomías del ángulo esplénico, es un trabajo del grupo francés para el estudio de la patología quirúrgica colorectal, y tenemos abajo una revisión sistemática y metaanálisis también respecto de tratamiento de los tumores del colon transverso. Sin entrar mucho en detalle, lo que terminan evidenciando estos trabajos es que las resecciones segmentarias son resecciones seguras, son resecciones fáciles, deben formar parte del arsenal quirúrgico del equipo tratante y presentan similares resultados oncológicos y perioperatorios en equipos entrenados. Para dar un poco entrada a lo que es el video, en el caso de nuestro paciente, como vamos a ver a continuación, trata de un pólipo que se aloja a nivel del tercio medio. Las colectomías segmentarias del colon transverso para el tercio medio son alternativas quirúrgicas para tumores en este lugar, son válidas. En el caso de los pólipos colónicos, pueden ser necesarias en caso de lesiones malignas invasoras, donde necesitaremos realizar una resección en bloque, o en caso también de pólipos sospechosos que no fueran resecables por endoscopía. Esta es la bibliografía que utilizamos para la confección de esta breve revisión bibliográfica, y ahora vamos a pasar a mostrar el video. Colectomía segmentaria del colon transverso, cirugía paso a paso. Paciente de sexo masculino de 60 años, diabético tipo 2, no insulino requiriente, obeso, una filocolonoscopía que evidencia un pólipo plano en ángulo izquierdo del colon, no resecable por dicha vía, que se marca con tinta china. Una anatomía patológica que informa un adenoma tubulo velloso, con paraclínica humoral y marcadores tumorales normales. Aquí vemos las imágenes obtenidas por la endoscopía. En el cuadrante inferior derecho se ve la lesión polipoidea plana, en el cuadrante superior izquierdo la marcación con tinta china. De los cortes de la tomografía se destaca ausencia de lesión a nivel del colon, sin adenopatías regionales, ni lesiones sugestivas de diseminación a distancia en otros órganos. Se colocan 5 trócares, como se muestra en el esquema, y se realiza una mediana infraumbilical para la extracción de la pieza. De la exploración se destaca ausencia de ascitis ni nódulos peritoneales, se identifica la zona con tatuaje a nivel de transverso medio, algo extendida a izquierda, por lo que se decide realizar una colectomía segmentaria transversa, dado que se trata de un pólipo con sospecha de conformación.
procede a la sección del ligamento falciforme mediante el uso del ligasur. Se continúa con la movilización del intestino delgado para identificar la primera asa yeyunal y ángulo yeyunal de Treitz, quedando hacia arriba el mesocolon transverso, hacia abajo el mesocolon izquierdo e identificándose la zona donde se encuentra la vena mesentérica inferior. Se realiza el abordaje medial de la fascia tolte izquierda por debajo y por detrás de la vena mesentérica inferior. Como se muestra a continuación, se reclina hacia arriba la vena mesentérica inferior para continuar con su disección por debajo del páncreas, para lo que se utiliza el eléctrico monopolar. Se prosigue con el abordaje de apertura del mesocolon izquierdo mediante el uso del ligasur para continuar con la disección de la vena mesentérica inferior. Luego se realiza el clipado y la sección de la misma entre clips con ligasur. Se prosigue con la disección en sentido lateral por delante del páncreas, quedando hacia arriba, como se ve en la imagen, la trascavidad de los epiplones. Para esto nos valemos de maniobras romas y el uso del ligasur. Se continúa con el abordaje de la arteria cólica media en su origen, para lo que se realiza la apertura del mesocolon transverso y la disección del pedículo cólico medio. Identificamos el pedículo cólico medio y proseguimos en la disección del mismo hasta lograr identificar el origen de las ramas derecha e izquierda de la arteria cólica media. Una vez lograda la disección de la arteria cólica media y sus ramas izquierda y derecha, se realiza la sección de la rama izquierda a nivel del origen entre clips. Se continúa con la disección colopiploica valiéndose del uso del ligasur. Se accede, como se ve en la imagen, a la trascavidad de los epiplones, que queda hacia abajo. Hacia arriba y a la izquierda en la imagen vemos reclinado el estómago y hacia la derecha el mesocolon transverso. Proseguimos con la sección del ligamento gastrocólico, también utilizando para esto el ligasur. Se prosigue con la sección del mesocolon transverso, en cuña, con vértice a nivel del origen de la arteria cólica media. Para ello, realizamos la sección proximal y distal del mismo, valiéndonos del uso del ligasur. Continuamos con la sección del epiplón mayor a unos 10 centímetros próxima y distal de la zona marcada. Se lleva a cabo una prueba de perfusión con verdecoximina que resulta positiva. Buena perfusión de la zona entintada. Para esto utilizamos una endogeia de 60 milímetros con carga violeta. Se prosigue con la movilización lateral del ángulo izquierdo del colon. Se identifica el ligamento frenocólico y parietocólico y se procede a su disección mediante el uso de un bisturí eléctrico monopolar. Se completa la movilización del ángulo mediante la sección del ligamento frenocólico utilizando el ligasur. Una vez liberado el ángulo izquierdo del colon, comprobamos ambos cabos proximal y distal lleguen sin tensión para poder confeccionar la anastomosis. Se confecciona una anastomosis colocólica laterolateral isoperistáltica mecánica.
Se realiza una pequeña incisión a nivel de cabo proximal y distal sobre la bandeleta. Se dilata dicha incisión para permitir el ingreso de una endo-GIA de 45 milímetros de carga violeta. El cierre de la ostomía se realiza mediante un surjet en 2 planos intracorpóreo de Biloc 3 ceros. Se ve la foto de la pieza. Lógica informó un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de 1N0L0 con 0 ganglios positivos de 17 resecados. El paciente tuvo un posoperatorio con buena evolución, retomando la vía oral a las 48 horas y otorgándose el alta al tercer día posoperatorio con controles por policlínica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Queda abierta en discusión el trabajo. Leído, por favor, si hay alguna pregunta, algún comentario. No, nada. ¿Comentario? ¿Ninguna pregunta? Fabio, por favor, haz tu comentario, tu pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No, la verdad que felicito a los autores por la exhaustiva revisión de la bibliografía y por el video. Creo que la anastomosis intracorpórea en estos casos es una muy buena opción. Y la única pregunta que les quería hacer es un detalle. Dijo Alejandro que reinició líquidos a las 48 horas. Digamos, preguntaba si, sobre todo viendo lo que está el doctor Viola en el grupo de trabajo, ¿por qué no reiniciaron la alimentación antes? Porque sé que, bueno, suelen ser muy proclives a aplicar los protocolos de ERAS. Buenas, sí, en realidad capaz que ahí quedó confuso. Reinició las 24 horas, lo que ya las 48 horas, o sea, comienza con líquidos, ¿sí? En las 24 horas, inclusive justamente por el protocolo ERAS, salen de la sala de cirugía ya en el posoperatorio inmediato, empiezan con chicles, caramelos, hielo bioral para estimular justamente lo que es la vía enteral. O sea, estrictamente empezó antes con bioral, sí. Bien, gracias. Por favor, ustedes. ¿Alguien? Acá pregunta el doctor Valicenti si no sería importante movilizar el ángulo esplénico para la anastomosis sin tensión. Bien, capaz que pido disculpas si no se vio, si capaz que hubo algún momento del video donde no corrió de forma fluida, pero se mostró en el video, como mostramos, realizamos justamente la movilización del ángulo esplénico para que justamente los cabos llegaran sin tensión a la anastomosis. La realizamos y la movilización. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, comentario del trabajo? Bueno, solamente felicitarte, muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Y Gracias. entonces, al último trabajo, que es un caso clínico que llega desde Córdoba, lo presenta la doctora Noelia Vergas, y es el tratamiento quirúrgico de la estenosis anal.
Doctora Hola, buenas Noelia, noches. Buenas buenas noches, noches. ¿cómo les va? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Me avisan si se ve la presentación, por favor. Sí, está cargando aparentemente. Ahora sí, cuando quiera. Bueno, buenas noches, yo soy la doctora Vergas Noelia, soy residente de coloproctología de primer año del Hospital San Roque de la provincia de Córdoba. Voy a hacer la presentación de 2 casos clínicos en donde hicimos tratamiento quirúrgico de la estenosis anal. Arranca. No se te escucha, doctora. Sí, no se me pasaba la diapositiva. Aguarden un segundito. Ahí estamos. Ahí está. Aguárdenme. Bueno, este es un paciente masculino de 36 años, sin antecedentes conocidos, que es operado en el 2021 en el interior de Córdoba por una gangrena de Fournier. Este paciente se le realizó 4 toalettes de la zona quirúrgica y en la última cirugía se le realizó una colostomía transversa por un ano flotante. Se deriva a nuestra institución para una valoración coloproctológica. Cuando este paciente que fue operado en la pandemia, durante los controles en el interior se le realiza una videocolonoscopía y cuando ya ven que en la segunda colonoscopía de control ven que hay una imposibilidad para pasar el endoscopio por el ano, ahí es principalmente cuando lo mandan. Él ya viene con una colonoscopía normal, que lo estudian por la colostomía transversa hacia proximal y hacia distal, observando todo lo que es la mucosa sana y sin presentar ninguna lesión. Nos llega este paciente al hospital, en donde podemos observar a la inspección perianal un orificio puntiforme de menos de 1 centímetro de diámetro. Alrededor del mismo podemos observar procesos cicatrizales, y al tacto rectal solamente se podía realizar un ingreso forzoso del pulpejo de la primer falange del dedo meñique, llegando a un fondo de saco ciego. Prácticamente no se podía realizar el tacto. Con esto realizamos estudios complementarios en donde optamos por realizar una resonancia magnética de pelvis con contraste endovenoso para evidenciar el complejo esfinteriano. Acá podemos ver en la imagen de la izquierda un corte coronal en T2 donde se pueden ver en esta zona los elevadores del ano, que son hipointensos, y en la imagen de la derecha, hiperintensos los esfínteres anales, que se encontraban indemnes. Con estas imágenes y con esta valoración se decide realizar un procedimiento quirúrgico. Se plantea hacer un colgajo rectangular de Sarner en hora 12 y un colgajo rotatorio de Museau en hora 6. Bueno, este colgajo francés de Museau fue publicado en una revista francesa en 1959 como un colgajo rotatorio sin esfinterotomía para resolver una estenosis anal. En 1970, en la ciudad de Córdoba, el doctor Andret, distinguido coloproctólogo, difundió su uso, sus ventajas e indicaciones. En el 2009, el doctor Rodríguez Carlos, un distinguido coloproctólogo, realizó su tesis doctoral sobre el tema. Este colgajo tiene las características de ser un colgajo dermoepidérmico en la vecindad de la zona cruenta. Las características que debe tener este colgajo son: la base no debe ser menor de 1/3 de la altura del pedículo, la rotación no debe exceder un ángulo de 100 grados y el tamaño del injerto debe ser mayor al área a cubrir porque disminuye de tamaño cuando se retrae la piel.
Las ventajas de este colgajo sobre el por deslizamiento, que sería el de Sarner, es que hay una continuidad dermoepidérmica y se puede llevar más profundamente dentro del canal anal sin generar tensión. Tiene una rápida cicatrización, mínimo dolor postoperatorio y casi ausencia de complicaciones. Bueno, acá se posiciona el paciente en posición de litotomía. En la imagen de la derecha se planifican los dos colgajos, como dijimos en hora 12, de Sarner, y en hora 6 de Musso. Comenzamos en la imagen de la izquierda. Primero con un estilete se buscó el orificio anal, o sea, la continuidad con el tubo digestivo. Se realizó una incisión vertical y otra horizontal, o sea, sobre el esbozo del canal anal, y se resecó el tejido fibrótico. En la imagen de la derecha se puede observar que se identifica el canal anal y el aparato esfinteriano que estaba indemne. Entonces, comenzamos primero con el colgajo de Musso. Se comienza a labrar en hora 6 sobre la fosa isquiorrectal. Este, como dijimos, era un colgajo dermoepidérmico de piel completa, en donde en esta imagen de la izquierda se puede observar que se lleva todo completo lo que es el tejido celular de la fosa, para que este colgajo sea nutrido por ese pedículo subcutáneo. Este colgajo se lleva hacia canal anal en hora 6 y se sutura con material reabsorbido. La zona dadora se cerró en este caso con unos puntos separados. Acá en la imagen de la izquierda se puede ver ya finalizado la zona, o sea, ya cerrada la zona dadora. Y ya se talla el segundo colgajo, que es en hora 12 de deslizamiento, que es el de Sarner, en donde se moviliza el colgajo de piel completa hacia la línea dentada, hacia el canal anal, manteniéndose vascularizado por un pedículo subcutáneo, que es el del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Este también siempre tiene que tener el doble del tamaño del defecto que se va a anastomosar, digamos. Ahí se puede ver en la imagen de la derecha cómo se sostiene, digamos, el canal anal para hacer la sutura. Siempre hay que tener en cuenta, bueno, acá se puede observar el proceso finalizado con el colgajo de Musso en hora 6, el de Sarner en hora 12, de que la piel siempre se lleva dentro del canal anal, ya que esta, con el proceso de cicatrización, se va modificando para convertirse, digamos, en mucosa, ¿no? Y no debe ir la mucosa de adentro hacia afuera para evitar lo que es el ano húmedo. Este paciente tuvo los controles postquirúrgicos. La primera foto de la izquierda, podemos observar el primer control al día 9. En cada uno de los controles se hacía tacto para determinar la indemnidad del colgajo, descartar que haya colecciones en donde se ha labrado el mismo. La segunda, la imagen del medio, es el día 21 postquirúrgico, y la imagen a la derecha es el día 42 del postquirúrgico, donde ya prácticamente se habían retirado todos los puntos. Control postquirúrgico del lado izquierdo a los 3 meses y a los 5 meses el lado derecho, donde solamente se puede observar la cicatriz y un buen orificio anal. Bueno, posterior a esto, el paciente se plantea cerrar la colostomía transversa, así que realizamos manometría y ecografía endorrectal, las cuales mostraron una anatomía y funcionalidad normal del aparato esfinteriano, y a los 5 meses del postquirúrgico se le cierra la colostomía transversa con una buena evolución, y hoy actualmente el paciente lleva 1 año de cirugía con un buen ritmo evacuatorio y sin síntomas de incontinencia. Pasamos al segundo caso. Este también es otro masculino, de 37 años, que tenía como antecedentes un ano imperforado, que fue diagnosticado al nacimiento, y que en esa misma internación le realizaron una sigmoidostomía. Este paciente del interior de Córdoba también lo derivan a nuestra institución por un cuadro de suboclusión intestinal debido a una ventración paraostomal. Cuando ingresa a nuestro servicio, que lo recibimos así subocluido,
lo valoramos, tenía un abdomen distendido, con una eventración paroestomal que estaba no tensa del todo, pero estaba con todo un proceso en esa zona. Le colocamos una sonda nasogástrica aspirativa, no iba de cuerpo al paciente, desde que no eliminaba solamente gases, y le realizamos una tomografía. Al ver que en la tomografía acá podemos observar, imagen a la izquierda, la eventración parostomal, esta sigmoidostomía se encontraba en hipocondrio flanco derecho, con todo el contenido de asas, o sea, en este saco ventrógeno tenía el ciego, no estaba complicada, así que se la reduce con maniobras manuales. Bueno, el paciente mejora y acá cuando lo recibimos nos encontramos con esto, con este antecedente de que al examen perineal presenta un ano imperforado. Bueno, comenzamos a estudiarlo. Dentro de los estudios complementarios que se le solicitó también una resonancia magnética de pelvis para valorar el aparato esfinteriano. De esas imágenes solamente podemos recuperar esta porque, bueno, hubo una pérdida de las imágenes, pero acá podemos observar que se observa de manera en esta zona del lado izquierdo, es el músculo elevador del ano izquierdo, hipointenso, y el derecho también se observa, pero está un poco hipotrófico. Se le realiza una videocolonoscopía por la colostomía, tanto hacia proximal y distal, y acá se puede observar que llega la luz del endoscopio por el tubo digestivo y se ve la translucencia de la luz. Bueno, con todos estos estudios planteamos también un tratamiento quirúrgico. El paciente se posicionó en una posición de litotomía, se realiza una incisión en X, en el sitio donde debería estar el esbozo anal, se diseca el tejido hasta identificar el esfínter anal interno izquierdo y los esfínteres anales derechos, los cuales están disminuidos un poco, están hipotróficos los del lado derecho, ¿no? Se encuentra la luz del tubo digestivo y se realiza una anastomosis del tubo digestivo al colgajo cutáneo con puntos separados de material reabsorbible. Así como quedaría el postquirúrgico inmediato. Este paciente volvió a su lugar de origen, no seguimos nosotros el control postquirúrgico estricto por cuestiones sociales del paciente. Esta es una foto de un postquirúrgico a los 3 meses, en donde el paciente nos vuelve a ver, se lo valora, al examen físico presentaba un buen tono del esfínter a la contracción y en las maniobras de Valsalva, y acá se decide pedirle una manometría y una ecografía endorrectal, donde se veía una anatomía y funcionalidad normal del aparato esfinteriano, había mejorado muchísimo el elevador del ano derecho, y se decide realizar el cierre de la colostomía transversa a los 3 meses de haber hecho la cirugía de la estenosis anal. Actualmente, este paciente también lleva casi 1 año, 2 de cirugía con ritmo evacuatorio normal y sin incontinencia fecal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Noelia. Acá el doctor Rosato está preguntando por el chat si utiliza colonoscopia intraoperatoria y si le sugirieron un biofeedback. La colonoscopia intraoperatoria no, le hicimos previo al procedimiento quirúrgico, y el biofeedback sí, el paciente hizo unas sesiones de biofeedback posterior al tratamiento quirúrgico, pero fueron muy pocas bueno, son pacientes con escasos recursos, así que fueron pocas las sesiones que recibió. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Noelia acerca de estos 2 casos?
Bueno, si no hay más preguntas, a ver, no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, doctora, le doy las gracias por traer este trabajo tan interesante. Muchas gracias a ustedes. Por favor, doctora. Y bueno, damos levantada la sesión y queda pendiente la invitación para el segundo viernes de junio y ya recibirán oportunamente todo el programa de dicha sesión. Buenas noches y buen fin de semana para todos.